Ahora pasamos con la demodulación en PAM. Como ya hemos visto en anteriores temas, la demodulación tiene como objetivo recuperar la señal original, es decir, la moduladora. Para lograrlo, utilizamos un filtro pasabajos. Esto elimina las réplicas espectrales generadas por el muestreo y así, de esta manera, la salida del filtro corresponde nuevamente a la señal analógica que habíamos usado como entrada. Como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos la señal moduladora y tenemos aquí la señal PAM. Por lo que al usar el filtro de pasabajos o también conocido como filtro PB, podemos recuperar esta señal. Este paso de la demodulación es fundamental porque cierra el ciclo. De una señal continua pasamos a una señal muestreada y modulada, y finalmente volvemos a reconstruir la información original. En resumen, la demodulación es como limpiar la señal PAM para quedarnos solo con la información que nos interesa. Ahora, como toda técnica de modulación, la modulación PAM tiene puntos a favor y en contra. Entre las ventajas podemos mencionar que es relativamente fácil de generar y detectar, lo que facilita su implementación en sistemas básicos o en circuitos simples. Además, constituye la base para otros sistemas más avanzados como PCM y TDM, que son pilares de las telecomunicaciones digitales. También permite multiplexación de varias señales. Conceptualmente es sencilla y didáctica para estudiar y, y fue clave en el desarrollo histórico de la telefonía y TV. En cuanto a las desventajas, la primera o la principal desventaja es que la PAM es muy sensible al ruido, ya que cualquier variación en amplitud afecta directamente a la información transmitida. También requiere un ancho de banda considerablemente grande, y no es la opción más eficiente para telecomunicaciones a largas distancias. También dentro de sus desventajas tenemos la baja inmunidad al ruido en comparación con otras modulaciones, ya sea FM o PM. También es poco usada en la práctica moderna de forma directa. En conclusión, eh, como podemos ver en esta tabla, la modulación PAM funciona muy bien como concepto y como base de otras técnicas, pero no es la práctica cuando buscamos robustez en canales reales. Como podemos ver en este gráfico, tenemos una señal PAM original y aquí tenemos la misma señal PAM, pero con un poco de ruido, donde podemos ver mucha la diferencia entre ambas señales respecto a la señal original o la ideal y la señal PAM que es con ruido. Ahora hablamos de las aplicaciones de la modulación PAM. En sus primeras versiones, PAM se utilizó en telefonía para las primeras transmisiones digitales. También se aplicó en televisión analógica en la transmisión de video. Otra aplicación clave está en la multiplexación por división de tiempo, o también conocido como TDM, que permite transmitir varias señales en un mismo canal. Y quizá lo más importante, la PAM es la base sobre la cual se construyen técnicas más robustas como la modulación PCM, que hoy en día es fundamental en prácticamente todas las comunicaciones digitales. Es decir, aunque la modulación PAM por sí sola no sea la más eficiente, su importancia histórica y práctica es enorme, porque
fue el puente hacia las telecomunicaciones modernas. Para hacer énfasis en esto de la multiplexación TDM, vamos a observar en este gráfico, primero en azul la señal PAM del canal 1, luego en rojo la señal del canal 2 y finalmente en morado la señal TDM que combina ambas. Esto muestra cómo la PAM permitió enviar varias señales en paralelo y también cómo se convirtió en la base para la modulación PCM y las telecomunicaciones modernas. Finalmente, vamos a ver una simulación de modulación PAM en MATLAB. Ahora, en este ejemplo en MATLAB, tenemos una simulación completa en la modulación PAM, donde FM, que es la frecuencia de la señal moduladora, lo vamos a poner en valor de a 100. FS, frecuencia de muestreo de la simulación, vamos a poner igual a 2000. T, que es el vector de tiempo de simulación. M, la señal moduladora, que es la senoidal. Luego tenemos tren de pulsos y PAM de FSAMP, que es la frecuencia de muestreo de tren de pulsos con un valor de 400. Los pulsos, el tren de pulsos cuadrado o PWM. PAM es igual a la señal PAM, producto de M y el tren de pulsos. Luego tenemos el filtro PB o pasabajos, donde B, A son los coeficientes del filtro de pasabajos. Y tenemos la señal moduladora recuperada después del filtro. Y aquí graficamos con su animación. Entonces aquí podemos ver en estas 4 gráficas como de la señal moduladora pasa el tren de pulsos, que aquí lo igualamos a la señal PAM, y tenemos aquí la señal recuperada tras el filtro de pasabajos. Muchas gracias por su atención.